En Salmo capítulo 65, versículo 4. Salmo 65, versículo 4. Y esta es la primera serie de varias que vamos a estar dando en varios jueves del mes de marzo acerca del cuerpo de Cristo, para que vayamos comprendiendo, entendiendo qué es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué Dios nos llama como iglesia? Porque el cuerpo de Cristo le llama a Dios iglesia. Todo eso vas a ir entendiendo y todo eso son enseñanzas que vamos a ir dando. Esta es la primera serie que iniciamos hoy del cuerpo de Cristo. Bueno, vamos a ponerle para los que anotan ahí en la grabación, pues el cuerpo de Cristo parte 1, porque van a ser varias partes. Esta es la parte 1. Cuando oímos hablar del cuerpo de Cristo, pensamos pues en Jesucristo, ¿no? Que fue golpeado, latigado. Cuando oímos el cuerpo de Cristo pensamos en los clavos que le entregaron en las manos, en los pies, en todo lo que Él hizo por nosotros, todo el sacrificio que Él hizo, y porque hicimos el cuerpo de Cristo. ¿Y cuántos están agradecidos con Dios porque Cristo pagó por ti? Hizo un pago increíble. O sea, murió por tus pecados, se dejó sufrir su cuerpo, llegó hasta la cruz, nada más porque te ama. Porque me ama, increíble. Entonces cuando oímos cuerpo de Cristo, eso pensamos. Que Cristo, su cuerpo, todo lo que sucedió, todo lo que sufrió. Pero ¿cuántos saben que Cristo no se quedó en la cruz? Cristo no está en la cruz. Cristo no se quedó en la cruz. Cristo murió, lo sepultaron, pero dice la Biblia que resucitó al tercer día. Y resucitó y dice la Biblia, y ahora está a la diestra de Dios Padre. ¿Sabías tú que somos los únicos de todas las religiones que tenemos a nuestro Dios vivo? Nadie tiene a su Dios vivo. Todos tienen a sus dioses muertos. Y adoran a su Dios, pero su Dios está muerto. El de nosotros está vivo. Y vive dentro de nosotros. No solo está vivo, vive dentro de nosotros. ¡Qué maravilla! Entonces resucitó nuestro Señor Jesucristo y ahora está a la diestra del Padre. Y ahora como hijo resucitado, desea una esposa. Ahora que es hijo resucitado y que está a la diestra del Padre, dice la Biblia que Él desea una esposa. ¿Y esa esposa quién crees que es? La iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿cuántos saben que antes de que una mujer sea esposa, primero tiene que ser novia? Primero tiene que ser novia. Y luego va a ser esposa. Entonces, Jesucristo desea una esposa, pero ahorita por lo pronto desea una novia. Y la novia, ¿quién crees que es? Es la iglesia de Jesucristo. ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo no son las 4 paredes, no es el templo donde nos reunimos. La iglesia de Jesucristo somos nosotros, somos tú y yo, somos nosotros. Cada vez que nos reunimos, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y cada vez que tú en la Biblia escuches el cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia de Cristo. Cada vez que tú oyes en la Biblia, el cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo, somos tú y yo. Tú y yo formamos la iglesia de Jesucristo, cada vez que nos reunimos somos la iglesia de Jesucristo. Entonces Jesús está esperando por su novia, desea, anhela la novia y somos nosotros como iglesia. ¿Cuántos se sienten orgullosos, orgullosas de ser parte del cuerpo de Cristo? Parte de la iglesia. Antes tú no eras parte del cuerpo de Cristo. Tiempo atrás tú no eras parte del cuerpo de Cristo. Dios te escogió y te atrajo a Él. Y ahora eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos están agradecidos por eso? ¿Por qué Dios no atrajo a tu vecino, a tu vecina, a tu familiar que aún no conoce de Dios? ¿Por qué no salvó Dios a esa persona? ¿Por qué te salvó a ti? Mira la misericordia de Dios. Agradecidos debemos estar con Dios porque Él nos salvó. Antes no éramos cuerpo de Cristo, ahora sí somos. Mira lo que dice Salmo 65, 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Wow. Bienaventurado quiere decir inmensamente feliz. Inmensa, mega, super feliz. Dice, eres inmensamente feliz porque Él te escogió y te atrajo hacia Él. ¿Con qué propósito? Dice, para que habites, ¿qué? En sus atrios, en su iglesia, para que habites en su templo.
en su casa, en la iglesia que somos nosotros. Hay un propósito por el cual Dios te salvó, para que habites en su casa, para que habites en la iglesia. Nota que dice, para que habites, no dice para que visites de vez en cuando. No, para que habites, que sea tu casa. Oye, ¿tu casa tú todos los días vas, sí o no? O de vez en cuando va a ser por ahí alguien que se haga, no, mi marido de vez en cuando viene, no, es otro asunto. Pero tu casa, ahí es tu casa, es tu habitación permanente. Entonces dice aquí que Dios nos salvó para que habitemos nuestra casa, o sea, para que habitemos su casa. Y de esa manera, cuando tú entiendes lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo, cuando tú llegas a comprender que es la iglesia de Cristo en tu vida y lo que enseña Dios acerca de la iglesia de Cristo, tu vida cambia. Dice ahí que como resultado seremos saciados, ¿qué? De todo bien. Seremos saciados del bien de tu casa, de la casa de Dios. ¿Cuántos quieren ser saciados de la casa de Dios? Iglesia, la casa de Dios, que es cada vez que nos reunimos, tiene para darte y saciarte abundantemente. Ahí dice claramente, seremos saciados del bien de tu casa, de toda tu casa. Pero necesitas habitar en sus atrios, necesitas amar la iglesia. Iglesia, necesitamos amar la iglesia. ¿Qué es amar la iglesia? Pues yo cumplo y ahí estoy en la iglesia y yo amo la iglesia porque ahí estoy. No, también amar la iglesia es amar a tu hermano. Amar a tu hermano. No quieras que tu hermano actúe como Dios actúa, pues no es Dios, es humano. Y a veces queremos que se comporte como Dios. No, pues no es Dios. Y así como tú tienes defectos, también Él va a tener defectos. Y tenemos que aprender a amarnos. Entonces, eso es la iglesia. La iglesia dice, yo voy a saciarte de todo el bien de mi casa, pero habita en mi casa, ama mi casa, ama la iglesia, mantente en la iglesia, disfruta la iglesia. Y para disfrutar la iglesia tenemos que ser parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Pertenecer a una congregación. Usted no puede decir que es saciado de todo el bien de Dios. Una persona no puede decir que es saciada de todo el bien de Dios cuando no tiene una iglesia, cuando no tiene una congregación. Es bíblico. Aunque él diga, pues Dios está en todo lugar y yo no necesito ir a ningún lugar. No, sí necesitas un lugar, necesitas una iglesia. Porque tú no vas a ser saciado de todo el bien si no tienes una iglesia y una casa. Así es como funciona y así es como Dios bendice. No hay otra. La casa de Dios, estamos hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Para algunas gentes, la iglesia es un asunto de religión, es un asunto de ceremonias, es un asunto de tradiciones, de ritos, de obligaciones que cumplir. Para una gente eso es la iglesia, es el concepto que tiene de una iglesia. Cumplir tradiciones, cumplir ritos, hacer algunas obligaciones y acuden y van a la iglesia porque tienen que calmar su conciencia. Y delante de Dios tienen que calmar su conciencia. Ya fui, ya cumplí, ahí estuve. No, eso no es la iglesia de Dios. ¿Cuántos saben que eso no es la iglesia de Dios? La iglesia no es para que calmes tu conciencia. Esa gente que piensa que la iglesia de Dios es eso, es una obligación que cumplir y todo, entonces no hay vida en esa gente. Están vacíos. No hay transformación, no hay cambio en esa gente. Por eso vemos gente que solo vive religión, pero usted no ve ninguna transformación, ningún cambio en esa gente. Tiene religión, porque están con ese concepto, es que son ritos, aquí ya cumplí, ok, pues no hay vida, no hay nada. Eso no es la iglesia del Señor. ¿Te acuerdas de los primeros dos hijos en la humanidad? Los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Los dos primeros hijos que hubo en la humanidad. La Biblia dice que Caín y Abel le dieron una ofrenda a Dios. Caín le trajo una ofrenda a Dios, Abel le trajo una ofrenda a Dios. Pero la ofrenda de Caín, dice la Biblia, que Dios no la aceptó. Y la ofrenda de Abel, Dios sí la aceptó. ¿Por qué crees que Dios sí aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la de Caín? Porque Caín pensaba precisamente como esas personas, pensaba acerca de lo que es la iglesia del Señor, lo que es el reino de Dios, como algo religioso, como algo tradicionalista, como algo que cumplir. Es una obligación que tengo que cumplir con Dios porque me lo pide y pues ahí está. Y entonces cuando fue por la ofrenda por Dios, ahí, pues agarró de lo que fuera ahí, él era agricultor,
agarró de cualquier cosa que salió de ahí, se lo llevó Dios. Dijo, ya, como dicen los Dios, ya cumplí, ya está, tu ofrenda. Y Dios rechazó su ofrenda. ¿Por qué? Porque estaba pensando que desde antes de la fundación del mundo, iglesia, ya Dios tenía en mente la iglesia de Jesucristo. ¿Sabías tú? Ya tenía, la iglesia no es una persona, son muchas personas, es toda una comunidad, es toda una corporación. ¿Por qué crees que cuando hizo a Adán, luego le hizo a Eva? No, porque no es bueno que el hombre, sí, también porque el hombre no es bueno que esté solo, pero le hizo a Eva porque Dios no vino por una persona individual, vino por una comunidad, por algo, por una iglesia. Él ya tenía en mente una iglesia, alguien grande. Dios le puso a 2 hijos, Caín y Abel, y se fue creciendo, pero está pensando siempre en una iglesia, en algo grande, en multitudes de gente. No viene por una persona. Por eso que la iglesia es importante. Entonces, Caín tenía eso en mente, pues ahí es algo que cumplir, ahí está. Pues no le agradó a Dios esa ofrenda. Y la ofrenda de Abel sí le agradó a Dios, porque Abel tenía en mente, dijo, yo tengo fe y yo creo en Dios, y yo pienso que voy a hacer todo, no por obligación, porque yo quiero agradarle a Dios. ¿Te fijas la diferencia? Abel le trajo una ofrenda porque quería agradar a Dios, porque no estaba con que algo que tengo que cumplir. Usted no venga a la iglesia porque tiene que cumplir. Usted no tiene que cumplir, usted tiene que venir a gozarse en la presencia de Dios. Y usted no le hace ningún favor a Dios con venir a la iglesia. Dios te hace el favor de escucharte y adorar y estar aquí hoy en tu oración. Así es. Así es que hoy vas a aprender lo que es la iglesia de Dios, desde el punto de vista de Dios. Escúchame. Hoy vas a aprender lo que es la iglesia desde la perspectiva de Dios, no como tú crees, como tú piensas y como tú tienes una idea. Para iniciar, la iglesia es el sueño de Dios. Dios tiene sueños, así como tú tienes sueños, Dios tiene sueños. Y siempre antes de la fundación del mundo ya Dios tenía un sueño. ¿Y sabes cuál es ese sueño? La iglesia. Él creó la iglesia para amar a la iglesia. Porque como Él es amor, tiene que tener a alguien a quien amar. Pero no iba nomás a crear un ser humano y a una sola persona individualmente le iba a amar, no, a una iglesia. ¿Alguien está comprendiendo eso? Entonces, el sueño de Dios es la iglesia de Jesucristo. ¿Y sabes por qué existimos como iglesia? ¿Sabes por qué Dios nos creó como iglesia? Existimos como iglesia por una razón, una sola razón. Tú y yo existimos como iglesia para hacer satisfacción de Dios. Ese es el propósito de que tú estás en la iglesia. Tú vienes a la iglesia para hacer satisfacción de Dios. Algunos de ustedes piensan que vienen a la iglesia para que Dios los satisfaga. No. Aunque Dios te satisface. Aunque Dios te derrama bendición sobre tu vida. ¿Alguien está comprendiendo y oyendo? Dios de todas maneras te va a satisfacer y te va a suplir y te va a ayudar, pero ese no es el motivo por el cual tú vienes a la iglesia. El motivo correcto es venir a la iglesia porque tú eres la satisfacción de Dios. Y Dios quiere que así sea, que cuando tú vengas sea la satisfacción de Dios. Y cuando tú eres satisfacción a Dios, Dios te satisface a ti en todo. Así funciona, así es. Entonces a veces pensamos, no, yo voy a la iglesia a ver qué obtengo, a ver qué me dan, a ver qué saco, a ver qué beneficio. No, estás con un motivo incorrecto. Yo voy a la iglesia a ver cuántos quesos me dan. No. Tú vienes a adorar a Dios y a satisfacer a Dios. Y una vez que lo satisfaces, ¿por qué crees que los servicios los iniciamos? ¿Con qué los iniciamos? Con la alabanza a Él, con la adoración a Él. Porque la iglesia fue creada para satisfacción de Él. Y tú debes de venir siempre con eso en mente. Recuerda que es la primera serie que estamos viendo del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Tú debes de venir a la iglesia para satisfacer a Dios. Así funciona esto. Pastor, es que yo pensaba que yo venía para que Dios me satisfaciera. No, aunque sí lo hace. ¿Alguien está comprendiendo? Pero ese no es el motivo, el motivo está incorrecto. ¿Por qué crees que hay gente en las iglesias, en todas las iglesias, por qué crees que hay gente insatisfecha? ¿Por qué crees que hay gente inconforme? Porque vienen con motivos malos, incorrectos precisamente. O sea, vienen a la iglesia pensando, es que Dios me tiene que satisfacer, es que Dios me tiene que escuchar, es que Dios me tiene que dar, y Dios lo va a hacer todo eso, pero ese no es el motivo por el cual tú tienes que venir a la iglesia.
Entonces, si tú vienes esperando que Dios te dé algo y no te lo dio, ¿qué va a pasar? Al rato estás insatisfecho, pues Dios ¿dónde está? Pues Dios no me escucha, Dios no está conmigo, los hermanos son bien gachos, empieza a inventar y culpar a todo el mundo, porque tu motivación está incorrecta. Tú ven a satisfacer a Dios, y si Dios te satisfizo en algo, gloria a Dios. Pero de todas maneras, tú satisfaces a Dios y Dios te satisface a ti en todo lo que tú necesites. Así funciona. Entonces, el cuerpo de Cristo, cada vez que oigas en la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo es la iglesia de Jesucristo. Somos nosotros. Que debemos de entender hoy qué es la iglesia de Dios. Entonces, todo se trata de la iglesia, todo. ¿Cuántos de los que están aquí oyéndome tienen una familia? Todo se trata de Él. La familia que tú tienes, debes de ponerla a servir a Dios. Porque todo se trata de Él. ¿Cuántos tienen un trabajo? ¿Ok? El trabajo es para que lo pongas al servicio de Dios, para que financies el reino de Dios, financies la iglesia. Tú sabes que tú crees que todo lo que estamos aquí, y la calefacción, y las sillas, y todo, y la renta, y todo es gratis. No, todo se paga. Todo hay que pagar, todo cuesta. Pero si tú tienes un trabajo, Dios te lo dio para que aprendas a financiar la obra de Dios, para que aprendas a darle al reino de Dios. Porque ahí no escucho amenes. Cuando digo otras cosas, amén, pastor, amén. Y Dios quiere bendecir, amén. Y Dios va a salvar a tu esposo, amén. Y nomás empezó a hablar de las finanzas y todo, así como hasta asustados, como, ahora qué nos van a pedir o que no te voy a pedir nada. Pero así es que todo se trata de Él. Le dio un trabajo, un negocio, es para financiar el reino. Te va a ir mejor, Dios te va a multiplicar. ¿Te dio salud? ¿Cuántos tienen salud? Es para que gastes tu vida en Él. ¿Por qué crees que hay gente que luego le llega una enfermedad y luego Dios hace un milagro? Lo hemos visto a veces aquí. Y Dios le hace un milagro tremendo de cáncer, de algo, tremendo milagro y la sana, o lo sana. ¿Y por qué al rato otra vez está enfermo? ¿A poco Dios hace milagros a medias o qué? No, Dios cuando hace un milagro lo hace bien. Dios no anda haciendo cosas a medias. ¿Por qué se vuelve a enfermar? Porque no se gasta en Dios. Porque Dios le devolvió la salud con la finalidad de que se gaste su vida y su salud en Dios. ¿Alguien está escuchando? Porque a veces la gente cae en una escasez económica y Dios le hace algo también, le ayuda y lo levanta y le empieza a dar abundancia otra vez. Y al rato otra vez está en escasez. Porque no invertiste en la obra de Dios. Dios te da un negocio, Dios te da un trabajo muy bueno para que inviertas en la obra de Dios. Mínimo su diezmo, lo que es de Él. Pero como no, pues no, entonces vuelves a caer a lo mismo. Y no sales de lo y de repente sales poquito, pero te levantas poquito y al rato no duras, es más lo que duras abajo que lo que duras arriba. Sé sabio, sé sabia. Entonces, así es, todo se trata de Él, iglesia, todo absolutamente. Hablando de la iglesia de Cristo, que somos nosotros, tú y yo. La gente cuando busca una congregación, cuando busca una iglesia, una congregación donde opinen como Él, donde piensen como Él. Iglesia, tú vienes aquí a la iglesia para satisfacer a Dios, no para satisfacerte tú. Entonces la gente anda buscando una iglesia, una congregación que piense como yo. Una iglesia, una congregación que me beneficie a mí. Una iglesia, una congregación que me haga sentir bien. Que vaya de acuerdo a mis emociones. No, estás bien mal. Porque estás mal. Hay mucha variedad ahorita, iglesias en todo el mundo, hay mucha variedad. Tú puedes, mucha variedad. Tú puedes elegir a donde tú quieras. Pero la cosa está en que si estás en la voluntad de Dios o no, para que Dios te bendiga. ¿Te gusta una iglesia donde haya sensacionalismo? La vas a encontrar. Donde haya shows, la vas a encontrar. Donde te prediquen la palabra fuerte, la vas a encontrar. Donde te prediquen la palabra, la vas a encontrar. Que tú quieras, como gustes tú, como lo quieras. Pero ese no es el propósito. El propósito que tú vienes a la iglesia es para satisfacer a Dios, no para que te satisfagas tú.
y haciendo a la gente, buscando. ¿Sabes que la palabra iglesia quiere decir, en el griego original quiere decir eclesía? Y ahí viene la palabra iglesia, eclesía, en el original griego. ¿Sabes qué quiere decir eclesía? Llamar fuera. Llamar fuera. O sea, salir afuera. Eso quiere decir eclesía, eso quiere decir la iglesia. Llamar afuera. Y es que nosotros no podemos ser iglesia de Jesucristo si no hemos aprendido a llamar fuera lo que está dentro de nosotros y que no le agrada a Dios. O sea, mi iglesia. Llamar fuera, sacar fuera tu yo. Sacar fuera, llamar fuera de ti lo que no es de Dios. ¿Para qué? Para que Cristo realmente, completamente viva en ti. ¿Cuántos saben que Cristo quiere vivir en ti? Y vive en ti, pero quiere ser todo en ti. Y tú tienes que aprender a sacar fuera, que es eclesía, la iglesia, para que seas parte del cuerpo de Cristo, parte de una iglesia y digas que si tú eres de la iglesia, tienes que aprender a sacar fuera tu yo, y tus pensamientos y tus ideas, y dejar que sea Cristo el que obra en ti. ¿Alguien está comprendiendo? Eso es la iglesia. Entonces tú puedes decir, yo soy parte del cuerpo de Cristo, yo soy parte de la iglesia. Yo soy de la iglesia, porque he aprendido a sacar fuera mi yo. Lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo necesito, lo que yo... No. Ya deja el yo. Y ponte a hacer que sea Cristo el que obre en tu vida. Colosenses 1:18, vamos a la Colosenses 1:18. Mira lo que dice de Jesucristo, de Cristo mismo. Colosenses 1:18. Está hablando de Cristo, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Te fijas? Para que todo tenga la preeminencia, o sea, se trata de Él, todo es Él es la preeminencia, lo primero, lo principal, es Cristo. Dice claramente que Cristo es la cabeza del cuerpo de Él. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Lo dice bien claramente, para que Él tenga en todo la preeminencia. Se trata de Él, iglesia. Vamos a otra cita, Mateo capítulo 16, versículo 16. Mateo capítulo 16, versículo 16. Sí, en Mateo capítulo 16, versículo 16. Vamos a leer 3 versículos ahí. Mira lo que dice. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Wow. Aquí está Pedro, con Jesucristo. Increíble. Jesucristo estaba con sus apóstoles y él quería saber qué pensaban sus apóstoles de él. Les dijo, ok, ustedes son mis discípulos, son mis 12 apóstoles, ok, ya me dijeron qué es lo que la gente piensa de mí, qué opina de mí, dijo Cristo. Que unos dicen que soy Juan el Bautista, que otros dicen que soy Jeremías, que otros dicen que soy el Elías, que soy un gran profeta, pero a mí me interesa a ustedes, dijo Cristo, me interesa a ustedes 12 que están aquí junto conmigo, me interesa qué opinan de mí. ¿Cuántos de los que me están oyendo hoy les interesa qué opina la gente que está cerca de ti? De ti. Pues allá el que allá te odia o algo y todo, pues ya sabes lo que piensa de ti. Y ni te interesa, ya está lejos. Pero la gente que está cerquitita de ti, la verdad sí te interesa qué opinan de ti, qué piensan de ti, ¿sí o no? Jesucristo les dijo así, pues, ok, ya me dijeron lo que la gente piensa de mí, ahora quiero saber ustedes qué piensan de mí, quién creen que soy. Y usted sabe, Pedrito, el primero que siempre hablaba. Siempre hay alguien, ¿verdad?, que luego lo salta y aunque no sepa ni qué decir, pero ahí está hablando. Y ahí está Pedrito, ¿y qué dijo Pedrito? Dice el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, recibió una revelación tremenda, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo, wow, has contestado bien, Pedro. Pero ¿sabes qué, Pedro? No te la creas tanto, porque no fue tu carne y tu sangre.
Dijo, esto que tú has recibido fue de mi Padre, fue revelado de mi Padre. Mira lo que dice el versículo 17. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, es una revelación del cielo, Pedro. Que saber que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una revelación del cielo. Y sigue diciendo el versículo 18. Ahora Jesús le habla a Pedro otra vez y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué? ¿Qué? Iglesia. ¿De qué estamos hablando hoy? De la iglesia de Cristo. Es la primera vez que se menciona la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Y la menciona Jesús. Dice, y yo también te voy a decir algo, Pedro. Mira, no te la creas tanto, no te creas muy sabio, muy acá, porque no fue carne y sangre la que te reveló eso, fue la revelación de Dios en tu vida. Por eso supiste quién soy yo. Entonces, no te la creas tanto, pero sí te voy a decir algo, Pedro. Te voy a decir algo, que tú eres Pedro. Qué gran revelación, ¿verdad? Dijo, Pedro, tú eres Pedro. O sea, que wow, se quedó Pedro, wow, qué tremendo, supo mi nombre, o sea, ¿no? Dijo, yo te digo que tú eres Pedro, dijo, pero, y yo edificaré, dice el versículo 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora nota bien, por favor, pon atención en esto. Fíjate bien lo que dice la Escritura, estamos en el versículo 18, ahí déjenmelo puesto en la pantalla. Mira bien lo que dice. Dice, y yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Note que no le está diciendo, y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Verdad que eso no le está diciendo? Porque de ahí se basa toda una religión popular que conocemos. De ahí inició toda una religión popular. Hicieron toda una religión de ese versículo. Que Jesús les dijo que Él era el primer líder y de ahí surgieron todos los demás líderes y que Dios les dijo que sobre Él iba a edificar la iglesia. Imagínate, nomás piensa poquito, cómo Dios va a edificar y a encargar la iglesia en hombros de un hombre mortal, un hombre falible. ¿Alguien está escuchando? Ahí no dice que se la encargó a Él, ahí no dice que edificó la iglesia sobre Pedro. Dice, sobre esta roca, no sobre ti, pero sobre esta roca. Cada vez que tú escuches en la Escritura la palabra roca, ¿quién es? Cristo. Entonces, le está diciendo, mira, acabas de recibir, no te la creas tanto, ya supiste quién soy yo, pero no fue carne y sangre, fue la revelación de Cristo. Entonces, sobre esta roca, o sea, sobre Cristo. Cristo es la revelación, iglesia. Cuando tú quieres la revelación de la palabra, Cristo es el que te la va a dar. Cristo es la revelación. Le está diciendo Pedro, sobre esta roca, o sea, sobre Cristo, sobre la revelación que acabas de recibir, Pedro, que te la dio Cristo, sobre Él voy a edificar mi iglesia. Sobre Él voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces aquí hay una secuencia, escucha bien, hay una secuencia. Primero, está la revelación de la palabra. Primero vino la revelación de la palabra a Pedro. Y luego, es una secuencia, y luego la iglesia es edificada. Y por último, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hay una secuencia. Primero viene la revelación de la palabra. Tú y yo como iglesia tenemos que buscar la revelación de la palabra. ¿Sabes que la Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica? ¿Cuántos saben que la Escritura dice eso? La letra mata, mas el espíritu vivifica. O sea, no es nada más que tú sepas leer la palabra, estoy hablando de la palabra de Dios. La letra mata, la pura letra, el puro conocimiento te va a matar, te va a confundir, aunque estés leyendo la palabra. La letra mata, más el espíritu vivifica. El espíritu es el que le da vida a la palabra, la revelación de la palabra. ¿Qué es la revelación de la palabra? Que lo que tú lees, hay algo que no está escrito que está en la revelación. Es una revelación, Dios te lo empieza a dar. Entonces, la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, aquí el punto es este. Primero vino la revelación, y luego con la revelación es edificada la iglesia, y una vez que es edificada la iglesia, entonces las puertas del infierno no pueden hacer nada contra ella. Ningún problema, nada que venga el enemigo a hacerte podrá contra ti para absolutamente nada. Así es una secuencia. Y las puertas, ¿qué dice en la parte última del versículo? Mira lo que dice, las puertas del Hades, son las puertas del infierno mismo, no prevalecerán. ¿Contra quién? Ok, que ahora quiero que pongas atención. Ya voy a terminar, pero espera, pon mucha atención. Mira bien lo que dice la Escritura. Las puertas del Hades y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Contra quién? ¿Cuál ella? La iglesia.
O sea, las puertas, el mismo, aunque se levante el mismo infierno completo, no va a poder contra la iglesia, en plural, la iglesia. No dice ahí, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ese hombre, contra esa mujer, contra esa persona individual que anda ahí. ¿Alguien me está escuchando? No, contra la iglesia. ¿Quieres que el enemigo no tenga absolutamente ningún poder para tocarte? Tú tienes que ser parte del cuerpo de Cristo. Tienes que ser parte de la iglesia, porque eso se cumple para aquellos que son iglesia. Y la gente la quiere agarrar, no tengo iglesia, no voy a ningún lado, no me sujeto a nada, pero a mí las puertas del infierno, no, señor, las puertas del infierno la puerta del infierno tiene autoridad sobre ti, porque eso es para la iglesia. ¿Cuántos están comprendiendo lo que es la iglesia de Jesucristo? Entonces Dios te da protección total, escúchame, Dios te da una protección total a través de la iglesia. No le busques, no hay otra manera. ¿Quieres la protección total para que el mismo infierno, así se levante todo el infierno sobre ti? Si tú eres parte de la iglesia, no te va a poder hacer nada. Pero si te sales de la iglesia, pues estás allá a la deriva. Tenemos que tener una iglesia, tenemos que tener una congregación, porque es importante el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Todo lo hace a través de su iglesia. Dios se manifiesta a través de su iglesia. Pero Dios está en todos lados, sí, Dios está en todos lados, pero no en todos lados se manifiesta. ¿Quieres ver la manifestación y el poder de Dios? Es a través de la iglesia. Y aparte, leímos en el Salmo 65:4, y será saciado de todo el bien de su casa. ¿Cuántos quieren ser saciados de todo el bien de esa casa? No te salgas de la iglesia, mantente en la iglesia. Tú que me escuchas por la radio, en la iglesia que tú estás, no te salgas de tu iglesia. No es cualquier cosa que te salgas de tu iglesia, ahí quédate, por Dios te va a enseñar algo. Es tu iglesia, por algo Dios te puso ahí. Dios no se encaja donde uno quiere, es donde Dios te pone. Y ahí Dios te va a bendecir. ¿Sabes que el enemigo fácilmente, el diablo fácilmente puede destrozar a un individuo solo? El diablo puede destrozar fácilmente a un individuo, a un hombre o una mujer sola. Pero el diablo no puede hacer nada contra la iglesia. ¿Ahí me está escuchando? Podrá destruir un cuerpo, una persona, pero no puede destruir un cuerpo completo, el cuerpo de Cristo. No puede tocarlo. Y las puertas, dice ahí, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Pero no es lo mismo pelear solo, sola, a que con la iglesia. Sabes que yo veo mucho los canales esos de Discovery Channel, History, Animal Planet, todos esos me fascinan. Y he observado que cuando, por ejemplo, los leones o los tigres quieren cazar a un venado, y está la manada de venaditos, y cuando empiezan a corretearlos, los venados empiezan a correr y a saltar y salen, pero mientras los venados se mantengan, mientras los venados se mantengan en la manada, todos los venaditos chiquitos, grandes, se mantengan en la manada, el león y el tigre se frustran, no pueden hacer nada porque siguen en la manada, siguen en la manada, siguen en la manada. Pero el momento que uno de los venaditos se sale de la manada, se desvía y se sale de la manada, ya es presa segura. Ya es el almuerzo del tigre. ¿Cuántos están escuchando? Y es lo mismo con la iglesia. Tienes que estar en la iglesia porque ahí está tu refugio. Tu protección es a través de la iglesia. La manifestación de milagros y poderes sobre tu vida es a través de la iglesia. Pero si te sales, quedas como una presa y puede tocarte el enemigo y hacer contigo todo lo que quiera. ¿Cuántos están comprendiendo lo que es la iglesia de Jesucristo? Bueno, es la primera serie que acabamos de dar. Le pido a los músicos que vayan.